Lo que nos preocupa mucho a los que hemos tenido oportunidad durante décadas de visitar todas estas grandes áreas con cubierta boscosa es que cada vez se siguen reduciendo, ¿no? Y me ha interesado, y otros colegas orquideólogos también lo han hecho, en tratar de determinar cómo les está yendo a las orquídeas, qué les está pasando y si hay factores en particular que están reduciendo sus poblaciones y que pueden poner su existencia en peligro. Tradicionalmente, todos éramos, bueno, digo, hace algunos años como que todos empezamos sobre el acuerdo de que esto que muestro a la izquierda era la principal amenaza. Tirar el bosque, quemarlo y poner un potrero o poner unos sembradíos o construir una mina o poner una ciudad, etcétera. Es decir, la destrucción del hábitat original. Y definitivamente es un factor severo. En gran parte del país la deforestación avanza de manera brutal. Chiapas es una verdadera tragedia. Si uno ve un mapa de la vegetación de Chiapas en la actualidad, se ve que de la vegetación original de bosques y selvas y todo eso de lo que Chiapas presume, pues queda realmente un porcentaje muy pequeño. Veracruz es otra tragedia aún más grave. Por ejemplo, en un inventario de hace unos pocos años que pudimos obtener de los especialistas en árboles, resulta que en Veracruz solamente queda el 3%, sí, el 3% de la selva tropical original. Y bueno, pues sí, definitivamente, si estas plantas dependen de los árboles para vivir y no hay árboles, pues se van. Y también las que viven en el suelo, pues dependen de la sombra, de la humedad, de los hongos que prosperan en ese ambiente particular del bosque húmedo. Si el bosque se va, también se va. Es decir, un bioma, un sistema extremadamente diverso, no solo de árboles y orquídeas, hay montones de otras plantas, animales, bacterias, hongos, etcétera, se pierde. Y pues nos preocupaba mucho y siempre insistimos en que hay que tratar de buscar maneras de que no se destruya tanto el bosque. Pero en las últimas décadas casi hemos venido a encontrar un factor tan o más nocivo para las poblaciones de orquídeas y otras plantas que tienen la desgracia de llamar la atención de la gente, que es la extracción directa de ejemplares en el campo para el comercio ilegal. Por ejemplo, aquí a la derecha, arriba a la derecha, están unos arreglitos que venden en algunos pueblos en la región de los valles centrales o la región de la Mixteca. Recolectan un pseudobulbo, el último pseudobulbo con las flores de Lelea furfurácea, la amarran con heno o pastle o no sé cómo le llamen en Oaxaca, estas tilancias blancas que cuelgan de los árboles y las andan vendiendo por 5 pesos en la calle, ¿no? La cantidad de flores que bajan de los cerros es impresionante, ¿no? Yo caminando en los cerros nunca he podido encontrar tantas en un bosque. Entonces esto quiere decir pues, que acceden a lugares, en muchos lados, luego las concentran y las venden, ¿no? Y lamentablemente, pues todos esos bosques donde se extrajeron las flores que abrieron en esa temporada, las plantas no se van a reproducir, no van a producir semillas para generar la siguiente generación, ¿no? En otros casos me ha tocado ver en la ciudad de Oaxaca, allí por las Navidades, estas ventas de musgos y otras cosas, y las orquídeas que también bajan, y en ese caso sí de la Sierra Norte, artorimerugueses, las mariposas, etcétera, ¿no? Y es una pena porque al igual que el musgo, es algo que la gente va a tener unas pocas semanas en su casa y al término de la temporada saben qué le va a pasar, la van a botar a la basura. En ocasiones, esas plantas extraídas del bosque llegan a ciudades ya fuera de la región. Por ejemplo, esto es una foto que se tomó aquí en un mercado en el callejero en el sur de la Ciudad de México y vean la cantidad de bromelias, estas rojas, muchas orquídeas de flores blancas, etc. Ese ritmo de extracción es insostenible, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer los colectores es ir cada vez más lejos y entonces van pelando literalmente los bosques. Si me ha tocado visitar bosques en la Mixteca o en el estado de Veracruz, donde uno ve la montaña exuberante de selva, pero cuando uno camina dentro de la selva, dice, ¿y dónde están las plantas? Claro, están los árboles y musgo, pero no hay bromelias, no hay orquídeas, no hay helechos, no hay nada, ¿no? Entonces,
Lamentablemente, en las últimas décadas se ha venido agravando este problema de la extracción directa de ejemplares del medio silvestre para la venta. Para una venta que va a resultar en la basura, porque la gente no sabe cultivar orquídeas, porque el vendedor no le sabe decir cómo cultivarlas, o porque las colecta, como en el caso de las lelias, de los arreglos, de una manera que esa planta no se va a poder establecer, simplemente arrancaron el último bulbito, ¿no? Entonces tengo que traer esto a colación porque hay algunos ejemplos. Por ejemplo, cerca de Capulalpan me tocó ir a un área donde tienen unas cabañas y lo que nos permiten es ir a caminar al bosque y ver las orquídeas ahí, y uno paga feliz por irlas a ver, ¿no? En algunas otras áreas han intentado emprender viveros y todo, pero en general yo lamentablemente creo que sí es un aspecto en el cual falta mucho trabajar en Oaxaca, incluyendo en la región de la Sierra Norte, que implica dos, quizá tres pasos. El primero, hacer un inventario lo más completo y fidedigno de los recursos que están presentes, incluyendo cosas potencialmente carismáticas como las orquídeas, las bromelias. El inventario científico bien establecido y disponible para las comunidades, para la gente que vive ahí en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, desarrollar algunas tecnologías sencillas para que plantas que se recogen de los desmontes o cuando se saca madera, etcétera, al menos aquellas que tengan algún potencial económico, pues se aprenda a, en vez de quemarlas o de tirarlas, pues se establezcan unas plantas madre de las cuales se puede empezar a propagar. Ahora, para hacer esto se necesita tiempo, dinero y mano de obra, ¿no? ¿Quién va a estar cuidando las plantitas, ¿no? ¿En dónde lo va a hacer? ¿Quién va a pagar el agua del riego? ¿Quién va a pagar el salario del que tiene que deshiervar o chapear, etcétera? Y la tercera factor, además del conocimiento, de establecer el proyecto y la tecnología apropiada, no importar así cualquier cosa que nos vendan, sino desarrollar los protocolos adecuados para las condiciones regionales, es hacer entender a las autoridades que deben propiciar esas actividades. Yo he conocido muchos o varios viveros que obtienen permisos para colectar plantas madre, invierten años de trabajo, de recursos, de dinero en generar un montón de plantas y luego no los dejan vender. Entonces aquí es una situación compleja. El último factor respecto a este último tema que quiero comentar es que no se puede iniciar un proyecto de aprovechamiento de recursos como este si no existe un mercado, si uno no tiene conocimiento de quién me las va a comprar. Supongan que uno de los viveros que se estableció en la Sierra Mazateca de pronto ya tiene 10,000 plantitas de una orquídea. ¿Qué hacen con ellas? ¿Quién se las va a comprar? ¿Los campesinos que las ven todos los días en el campo? Seguro que no. En la ciudad de Oaxaca no me parece que haya una cultura amplia del cultivo de plantas, a lo mejor unas cuantas les compran ahí. Y entonces todo ese esfuerzo y toda esta inversión, ¿en qué queda? ¿No? Bueno, pero no quise traerles esta plática para deprimir a nadie, más bien son cuestiones que quisiera dejar como una propuesta ahí para que todos lo meditemos. Sí, bueno, en lo que van llegando las dudas o preguntas, nada más como recapitulando un poquito lo que comentaba acerca de la diversidad de orquídeas de Sierra Norte, usted calculaba más o menos como unas 200 especies que pudieran encontrarse. Por ahí hay un estudio del doctor Solano, ahorita no recuerdo de qué año, de la Sierra Mije, o más bien de la región Mije, que forma parte de la Sierra Norte, y él reportaba por ahí de 150 y tantas especies, y hablaba él de 8 especies endémicas de precisamente este género, ¿no? Que nos comenta que fue bueno, que se encontró con esta anormalidad, ¿no? De especies nuevas o esta diversidad de especies nuevas que nunca se habían visto. Y también, pues un poquito regresando a la cuestión de que estas flores son muy hermosas y fascinantes y que llaman la atención por sus colores y tamaños, pero entonces estaríamos hablando que en realidad la mayor diversidad de las especies se encuentra pues precisamente en estas plantas que no son tan diversas, digo, no son tan vistosas, ¿no?
como lepantes o como otras especies, otros géneros y especies que son más bien terrestres, menos vistosas. Pero en cuanto a estas que sí son vistosas y que están siendo pues extraídas de su hábitat natural, ¿qué se podría hacer a nivel local, ¿no? Para pues no sé, de contrarrestar estos efectos de esta extracción o vamos, si se están dando algunos usos tradicionales de estas especies, pues qué pudieran hacer las personas para evitar ellos dentro de sus comunidades que desaparezcan, ¿no? Ya sabemos que hay algunos cultivos tradicionales, de hecho, en los pueblos del Rincón, y me imagino que también hacia allá, hacia los Cajonos, hacia otras partes de la región, también tienen en sus patios y jardines, pues, especies de orquídeas, pero sobre todo, por ejemplo, la Stanhopeia tigrina, los toritos, que es una especie muy utilizada o muy apreciada más bien, como utilizada como ornamento. ¿Qué se podría hacer para evitar pues que definitivamente desaparezcan de su hábitat natural, ¿no? O sea, cómo contribuir o cómo las personas de a pie en las comunidades pueden contribuir con esto, ¿no? Bueno, yo creo que hay varias maneras y todas de ellas empiezan por una acción común, es el conocimiento. Yo creo que si las comunidades están enteradas de los recursos, de lo que crece alrededor, de que algunas cosas pueden ser comunes, pero de que otras son especiales, por ejemplo, una orquídea que solamente crece en esa cañada o que es la única población que se conoce en esa sierra, puede haber un sentimiento de corresponsabilidad y entonces decir, ah, mira, pues yo la veía como monte, pero en realidad es algo único de acá, no nos hace daño, no necesitamos ese terreno, pues vamos a darle la oportunidad a esas plantitas de que ahí se queden y vamos a cuidar pues, de que no venga alguien de fuera y que se las vaya a llevar, ¿no? Pero todo esto parte en primer lugar del conocimiento. Entonces, por eso siempre ha sido mi insistencia en asociarme con estudiantes locales o con gente de las localidades para que si se genera algún conocimiento como resultado de estos estudios, que siempre lo hay, sepamos qué formatos o cómo se los podemos presentar para que les sea útil. Es muy distinto que si yo voy y descubro una especie nueva y hago una publicación en una revista en inglés con nombres en latín y cosas raras, a que yo pueda hacer ese conocimiento disponible y útil para la comunidad, ¿no? Entonces, reitero, ¿cómo podemos empezar a hacer algo? Partiendo del conocimiento, saber qué hay en las comunidades, qué cosas serían particularmente importantes de cuidar. Yo creo que todo es importante de cuidar, pues las que son comunes no tienen la culpa, ¿verdad? No por eso las vamos a ir a sacar o a machetear. Tú eres común, te mueres, ¿no? Pero sí hay cosas que si están únicamente en un lugar y el que es responsable de ese lugar no toma una acción, pues no tienen para dónde ir, ¿no? Entonces, a partir del conocimiento de los inventarios, de la supervisión de aquellas comunidades interesadas, del entrenamiento de personas de la localidad, eso es algo que también me ha gustado mucho hacer, incorporar en estos proyectos de ir a explorar estudiantes o técnicos de la comunidad que aprenden todo el protocolo, cómo se presan plantas, cómo se identifican, tienen una capacidad de aprendizaje brutal y al rato ya se la saben todas y más que nosotros, ¿no? Y ya se quedan ahí y después nos dicen, oye, mira, esta no la habías visto, claro, esta no se conoce. Es decir, todo eso es parte de este proceso de conocimiento, donde integremos la supervisión o la participación de los académicos o los técnicos como respuesta a un interés de la comunidad para generar el conocimiento. Y entonces ya sabemos lo que hay ahí. Y entonces la comunidad debe decidir qué quiere hacer con él, ¿no? A lo mejor, como en algunos casos que me ha tocado conocer, híjole, lo que quiero es tener una vereda espectacular donde vaya la gente y pueda ver las lelias en flor, ¿no? Y ese es mi ganancia o mi producto, ¿no? Compartir eso y ganar dinero con la gente que va a ver. A lo mejor otros dicen, pues mira, ese monte vamos a sacar la madera, ¿cómo podemos aprovechar las orquídeas que en vez de descortezar los árboles y quemarlo, pues haya algún cultivo rústico y pues a lo mejor adornamos las casas del pueblo. Finalmente, si quedan plantas cultivadas ahí en los
árboles del pueblo pues siguen siendo visitadas por los polinizadores, liberan semillas y de alguna manera contribuyen a mantener la población, ¿no? Y a lo mejor hay algún grupo de personas que dice, bueno, pues yo voy a hacer un pequeño proyecto para producir un número extra de plantas que eventualmente se puedan vender, si pasa un turista o si alguien en la ciudad o lo que sea, una asociación está interesada, pues aquí podríamos ofrecer un número de plantas producidas bajo la vigilancia, bajo el acuerdo local, con la garantía de que no están causando un daño, ¿no? El problema surge de, en primer lugar, la falta de un mercado como tal, ¿no? O sea, si uno siembra caña, sabe dónde va a ir a vender la caña y le van a comprar camiones. Si uno saca madera, seguramente todo el mercado de la madera está perfectamente establecido. Pero ¿quién te compra una orquídea? ¿No? Existen asociaciones de cultivadores. Yo soy miembro de una desde hace 35 años. La Asociación Mexicana de Orquideología ha tenido entre 200, 300, 600 miembros que desde la abuelita, el médico, la maestra, el biólogo, el estudiante, pues quiere tener unas plantitas en el jardín o en la ventana de la cocina, o alguno pone ya una cosa más. Pero ¿cuántas plantas voy a comprar y de qué? A lo mejor si paso por un lugar así, veo una estanjopea tigrina a la venta, fantástico, me enamoro, la compro y me la llevo, ¿no? Pero ya la compré. ¿Cuántas otras estanjopias tigrinas voy a comprar en mi vida? Si soy buen cultivador, probablemente ninguna. Si soy de los que la matan y la tiran, pues a lo mejor cada vez que pase compro una. Pero sí, quisiera remarcar mucho ese problema del mercado. No hay un mercado definido, constante como tal. No es una actividad en la que vas a hacer una inversión y vas a tener asegurada una ganancia predecible, ¿no? Entonces, en los casos en los que a mí y a otros profesionales, algunos con mucho más conocimiento en esta área de la producción que yo, pero al menos en lo que a mí me toca, que hemos insistido siempre, es que en caso de que, además de preservar las especies emblemáticas del área o de importancia ceremonial o tradicional, las muy raras, quieran aprovechar algunas, tiene que ser siempre una actividad complementaria a su fuente de ingresos. No van a vivir de vender orquídeas. Los que viven de vender orquídeas ponen una industria, ponen unos invernaderos de hectáreas, contratan mucha gente y venden plantas importadas baratísimas, ¿no? No existe un mercado que mantenga ese comercio constante de plantas en cultivos rústicos. ¿Por qué la gente sigue sacando y vendiendo plantas del monte en los mercados? Pues porque prácticamente no cuesta nada. Voy, me pongo una cansada llenando todos los costales que pueda y los malbarato a 5 pesos cada una. Pues si saqué 500 pesos, 2,500 pesos, 5,000 pesos, pues ya la hice. Y si no, pues las tiro, ¿sí? Pero ¿cuál fue la inversión? Pues la inversión es mínima. Y esta actividad tiene una consecuencia adicional muy nefasta, que si una comunidad o un empresario, un emprendedor, realmente inició todo el proceso de hacer un vivero, de invertir en personal, en materiales, en tiempo, y ya tiene producción, lamentablemente tenemos la cultura en México de que preferimos comprar lo que nos venden a 5 pesos en la calle que lo que nos cuesta en 50 pesos en el vivero. Y esa extracción, aparte de eliminar el recurso en la naturaleza, es la, ¿cómo se llama? Es competencia desleal para el productor legal. Pero no sé si ya me desvié de tu pregunta. No, sí, de hecho, pues a lo mejor es un poquito redundante, pero por ejemplo, se da mucho en la sierra que la gente, pues sí, ¿no? Va al monte, ve algo bonito, una orquídea bonita y se la lleva, ¿no? Y la pone en su patio y luego pues la vecina o alguien conocido, un familiar, pues dame un bulbo, ¿no? Y ya se lo llevan, lo ponen en el suyo. Esta actividad en sí, digamos que contribuye a la conservación, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, a que salgan definitivamente de la región y que vayan a morir las plantas, de alguna manera está contribuyendo. Entonces, si quisiéramos mantener esa contribución en la conservación, ¿cómo, cómo debería de ser un buen cultivo de estos, ¿no? O sea, para seguir promoviendo o para evitar que se extingan estas especies, ¿no?
Bueno, déjame regresar a lo que decías, Kenia, que es muy importante. Esa actividad de pues, recogerte la plantita o que te la encontraste tirada o ahí en el árbol que talaron y te la llevaste a su casa, claro que hace una contribución a la conservación, especialmente si el patio o la casita está en el mismo hábitat que de donde era la planta, ¿no? Si está a 200 metros del bosque o 1 kilómetro del bosque a la misma elevación, pues el polinizador, así como iba al monte, pues a lo mejor puede venir acá, ¿no? Pero conocemos casos en que la existencia misma de esas especies solamente ha sido posible gracias a esa actividad. Por ejemplo, las lelias, puse ejemplos de Lelia furfuraceae, la moradita muy común en la Mixteca. Pues hay una lelia que consideramos extinta en la naturaleza, o al menos nadie la ha podido localizar nunca como población natural, pero que es muy fácil de conseguir porque en muchos ranchos y casas en la región de Meztitlán, en Hidalgo, tienen sus árboles llenos, unos matones así gigantes. Entonces es muy fácil que uno vaya, oiga, un pedacito y le venden o le regalan un pedazo de 4 o 5 bulbitos y media México que cultiva orquídeas tiene. Y solamente existe gracias a que esas comunidades alguna vez la recogieron y ahora la propagan de esa manera, ¿no? Es posible que exista alguna población en alguna barranca perdida allá en Hidalgo, nadie la ha encontrado. Para lo que sabemos es que únicamente existe gracias al cultivo tradicional. Algo similar sucede con otra lelia, pero en el área de Chilapa, Guerrero. Les llaman calaveritas y venden en el Día de Muertos así los rollos de inflorescencias y uno dice, wow, esto está saqueando. No, si uno visita los pueblos alrededor de Chilapa, igual en los patios, en sus mezquites o los árboles que tienen, los tienen tapizados de la calaverita. Y entonces cuando llega la temporada de Día de Muertos, pues lo único que hacen es cortar las inflorescencias y ya. Si va un turista o un aficionado por ahí y le toca a la señora, oye señora, un pedacito, pues con frecuencia la señora le regala un pedacito o se lo vende, ¿no? Hasta hace poquito no se conocía tampoco la calaverita de Chilapa en la naturaleza y creíamos que solamente había escapado de la extinción gracias a ese cultivo, ¿no? Afortunadamente ya se encontraron así como un par de peñas donde está la especie, pero en general es una planta muy común, muy cultivada gracias a esa actividad de la comunidad. Entonces, eso es positivo. El único riesgo ahí es cuando a alguien en la comunidad de repente le entra el gusanito. Híjole, ¿qué tal si me las llevo a vender? ¿O qué tal si le digo, o viene mi compadre y, oh, llévamela, yo me la vendo? Y entonces que se cambie el sentido de la actividad. Pero pues ahí sí ya no tiene la culpa la persona que lo está haciendo legítimamente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, y bueno, nada más para terminar con ese tema, ¿en qué momento ya este cultivo ya se volvería, o sea, ya no estaría aportando a esa conservación, ¿no? O sea, ¿en qué momento esto de me llevo una o me llevo otra y o intercambio, o sea, ya que ya se volvería más dañino pues que algo positivo, ¿no? Pues se me ocurren dos respuestas. Una, cuando el intercambio sea así por miles, ¿no? Pero eso generalmente no pasa. Generalmente es una cosa de dos o tres personas en una comunidad que lo hacen. Pero el escenario peor es que ya no haya bosque. Me traje la planta y aunque venga el polinizador, pues ya no tiene a dónde caer la semilla, ¿no? Entonces, yo creo, y el mensaje que trato de compartir, o mi visión personal, naturalmente es mi opinión personal, es que debemos de ver al bosque no como una serie de productos, leña, carbón, suelo, tal. El bosque es un sistema y todo eso que sacamos del bosque o que conocemos del bosque solamente puede existir gracias al sistema. ¿Sí? Por ejemplo, es muy obvio cómo afectaríamos el funcionamiento del sistema si quitáramos los árboles, ¿no? Pues si quitamos los árboles del bosque, pues ya no hay bosque, ¿no? Pero ¿qué pasaría si quitamos las orquídeas? O si quitamos las bromelias, o si quitamos las salamandras, o las ranas, o los sensontles, ¿sí? ¿Tú me podrías contestar qué pasaría? Pues Yo creo que todo no, lo que depende, ¿no? Kenia, no hay nadie en el mundo que sepa qué pasaría, porque ni siquiera sabemos qué papel juega cada elemento en el sistema.
Por ejemplo, he visto en Oaxaca que en algunas regiones se están pelando los árboles, se están quitando todas las epífitas. Y entonces uno ve el predio ahí lleno de pinos o de encinos, pero ni una sola epífita. Bueno, pues si lo único que quieres es cortarlos y hacerlos madera, perfecto. Pero ese bosque está perdiendo mucho porque hay estudios ecológicos en varias partes del mundo que demuestran que eh, ¿cómo se llama? La fertilidad del sistema no está en el suelo, está en la biomasa que se recicla. Y cuando tú consideras que en esos bosques de pino encino los árboles constituyen solo el 5, el 2% de la diversidad vegetal, si tú sacas el otro por ciento, estás empobreciendo de manera brutal el sistema y esos ciclos que se interrumpen, a lo mejor ya no cae suficiente materia orgánica con la caída de las epífitas y las ramas para que viva el hongo que hace micorriza con el pino. Y 25 años después te vas a dar cuenta que el pino se murió. Es muy probable que todas estas interacciones sean complejas y no las conocemos. Lo que sí sabemos es que hay alguna razón por la cual es un sistema. Y eso es a lo que debemos de dirigir nuestros esfuerzos. Yo a veces me lamento que mis pláticas despierten tanto interés en las orquídeas, porque entonces la gente ya solo cuida las orquídeas y le importa el bosque, no le importa el bosque. No, lo importante no es la orquídea, lo importante es el bosque que permite que este tipo de plantas y muchas otras existan. No importa si se acaba el bosque y yo me llevo las 500 estanopias, los 500 toritos, yo me los llevo todos. Yo me voy a morir. ¿Y qué va a pasar con esas cuando yo me muera? Las van a cuidar mis hijos, las van a adoptar mis vecinos. Entonces, yo como biólogo estoy consciente de que una planta que se saca de su ambiente, en cierto sentido, es una planta muerta. Ya no aporta su polen a sus compañeritas, ya no aporta su micorriza, ya no aporta su materia orgánica al caer y descomponerse, ¿no? Pero bueno, ni modo, ¿no? Nos gusta tener plantas bonitas y las cultivamos. Pues entonces hay que hacerlo en una medida pues que no sea evidente que estamos eliminando la población, pero sobre todo conservemos lo que permite que esta maravilla exista, que es el bosque. Claro, claro. Sí, bueno, me comentan que hay ya hay algunas observaciones por ahí en YouTube. Entonces, Raimundo, si nos haces favor. Si enciendes tu micrófono, por favor. Sí, gracias, Kenia. Gracias, Doc, por toda esta explicación que nos está dando. Voy a leer algunos comentarios y preguntas que hay en YouTube. Y bueno, antes también quiero pues saludar a las personas que están comentando aquí en el chat, ¿no? Un saludo para María del Rocío Sario Ábalos, para, bueno, ella dice, es muy interesante, pero no sé qué preguntar. Entonces, bueno, de todos modos le dejamos un saludo cordial a María del Rocío. Y también tenemos un comentario del compañero Arturo Félix Hernández Díaz. Él dice, buenas tardes, doctor. Actualmente tengo plantas de Prostechea vitelina in vitro, alrededor de 100 plantas. ¿Dónde podría informarme para climatizar esas plantas? Ya tienen 3 meses in vitro. Bueno, de acuerdo. Yo sugeriría que se contacte con el doctor Eduardo Alberto Pérez García, quien es miembro de la Asociación Mexicana de Orquideología, pero además es responsable del orquideario de la Facultad de Ciencias de la UNAM, aquí en Ciudad Universitaria, en Ciudad de México. Él, además de ser un cultivador muy experimentado, tiene un programa de micropropagación, no de Prostechia vitelina, él propaga cosas más como barquerias y lelias, más de los ambientes no tan húmedos, pero si no es él, seguramente él tiene los contactos para dirigir el interés de este joven y lograr que sus plantas pues prosperen, porque ahí hay una cuestión muy limitante. Existen los métodos para cultivar las orquídeas in vitro en frasquitos estériles,
pero cuando tienen que enfrentar la vida real, salir a la sequía y todo, pues muchas se mueren, ¿no? Entonces yo sugeriría que a través del doctor Eduardo Pérez y la Asociación Mexicana de Orquideología se puede conectar con las personas que tienen el conocimiento. Y yo le preguntaría, ¿de dónde son sus plantas? ¿De dónde salieron las semillas? ¿Cómo las tiene? ¿Son de su comunidad o las compró? Porque es muy interesante que alguien esté con plantas propagadas, ¿no? Es lo que necesitamos, que haya plantas propagadas para aquellos que las queremos tener. Entonces, si él nos puede explicar cómo obtuvo sus plantas, sería muy bueno. Muchas gracias, Doc, por su respuesta. Esperemos que lo comente más adelante. Disculpe, Y simplemente lo puede localizar en Facebook con Eduardo A. Pérez García u Orquideario Facultad de Ciencias. gracias, gracias. Entonces, seguimos con los comentarios que hay en YouTube. Saludamos a Jorge Beltrán, Bene Lozoga, que también estuvo dando una charla en nuestro seminario hace unas semanas. Y saludos entonces a Bene Lozoga, que dice un saludo, muy interesante la plática. Y tenemos un comentario de Silvana. Silvana, saludos a Silvana. Ella dice, buenas tardes, muchísimas gracias por la exposición, ha sido muy interesante. Silvana dice, me gustaría saber si el doctor nos podría compartir algunas experiencias que conozca de esta divulgación científica a nivel comunitario, cómo han sido y dónde se ha dado. Y ella pregunta también, o si existen casos en que las comunidades han diversificado los usos de algunas especies para aprovechamiento y uso cotidiano, después de este proceso de colaboración entre científicos y comunidades. Ok, gracias por su pregunta, muy interesante. Y quisiera empezar con la segunda parte. Conozco un par de casos, en particular en el estado de Michoacán. Ahí se dan mucho en los encinares Lelia especiosa, la flor de mayo, una flor morada muy bonita que venden en los mercados y en las calles todos los años. Y una académica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la doctora Irene Ávila, entró en contacto con comunidades de áreas donde crece la planta y se organizaron grupos de mujeres de la comunidad que quisieron aprender, se les dio entrenamiento cómo viven, etcétera. Se diseñaron unos protocolos rústicos de cómo propagarlas, recortando unos pseudobulbos viejos, 4, no sé, unos métodos rústicos, montándolos en un palito de tal especie de árbol, etcétera. Y entonces se empezaron a hacer así algunos viveros, porque estas comunidades están bajo la presión de que llegan las camionetas de los, pues que sacan las plantas, ¿no? Entonces, pues ellas dijeron, no, ya no vamos a dejar que saquen las plantas, mejor vamos a producir estas y al menos se empieza a conocer y a saber que se pueden comprar plantas legales. No conozco en qué estado está ese proyecto, pero ya llegó un momento en que pasó a manos de la comunidad, pues ya el académico ya lo consulta técnicamente, pero el proyecto es un proyecto comunitario. Y en la misma región hay una demanda tradicional muy importante de orquídeas. Desde la época prehispánica, estas orquídeas de pseudobulbos grandes como las laelias tienen mucho mucílago, como es para resistir la sequía, tienen muchos polisacáridos, azúcares y proteínas que permiten que la planta guarde agua, ¿no? Entonces, desde épocas prehispánicas se pelaban estos pseudobulbos y se sometían a ciertos procedimientos para obtener pegamento. Para varios usos, por ejemplo, el nombre Xautli en náhuatl está asociado con la goma, es el nombre de la goma o pegamento en náhuatl, ¿no? Y se usaba, por ejemplo, para el arte plumaria, estos escudos o estas obras maravillosas de muchas plumitas de colibrí, pobrecitos de los colibríes, ¿verdad? Pero son verdaderas obras de arte. El pegado de estas obras se hacía con el aglutinante, con la goma de la orquídea. Y también, particularmente a partir de la colonia, seguro lo hacían antes para construir ídolos de deidades prehispánicas, pero particularmente con la colonia se empezaron a hacer estos santos, pues diversos santos de la cristiandad que se llevan en procesiones.
Y entonces para llevar un santo en una procesión de 6 kilómetros, pues si era de piedra o de barro, era muy pesado. Y entonces los hacían de caña de maíz. Pelaban las cañas de maíz y la parte huequita seca era muy ligera, y entre otros aglutinantes molían el pseudobulbo de la orquídea y con esto lo pegaban. Y entonces hacían la figura de caña de maíz, después lo recubrían y lo pintaban, y son esos santos maravillosos que vemos todavía en las procesiones o en las iglesias en Pátzcuaro o en Morelia, cosas así. Bueno, entonces el hecho está en que es muy importante cultural y económicamente esta actividad. Por ejemplo, los artesanos que hacen santos de caña de maíz los exportan a Europa, y es una fuente muy importante de ingresos. El problema está en que la cantidad de pseudobulbos de orquídea que usan es brutal, y se van acabando y se van acabando. Entonces, también con académicos de esta Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se propuso un proyecto para propagar masivamente in vitro, en un laboratorio, montones de lelias. Después se cultivan pues en viveros, a propósito, intensivamente, y entonces los artesanos pueden obtener de ahí su materia prima original, no se deprecia el producto y no se acaba la población de orquídeas. Entonces, yo aquí sugeriría, por ejemplo, buscar información sobre estos proyectos, ubicando a la doctora Irene Ávila, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para mí son ejemplos de cómo la interacción de los académicos con la comunidad puede resultar en un proyecto que ya después es de la comunidad y tiene un efecto positivo. Puede ser económico, pero también es ecológico, ¿no? Y un comentario más respecto a la primera parte. Me decía que le comentara sobre experiencias, en particular experiencias que yo he tenido en comunidades en algunas partes de Oaxaca, como en la Sierra Sur, en Textitlán, y en varias comunidades en Chiapas, particularmente en la comunidad lacandona de Najá. Hemos dado supervisión, asesoría, para que las personas reconozcan las orquídeas, a veces las reubiquen. Por ejemplo, cuando se está haciendo aprovechamiento, reubiquen algunas y hagan sus senderos, porque ahí el interés principal es el ecoturismo. Construyeron el lodge, el albergue Najá. Son unas cabañas preciosas que vienen muchos visitantes extranjeros y quieren ver las flores nativas. Entonces ahí lo que les ayudamos fue a reconocer las especies, ver a cuáles podían tener flores bonitas, etcétera, y fáciles de mover, y entonces hicieron sus senderos ecológicos alrededor del albergue, ¿no? En otros casos ha sido más como solicitud de la comunidad de que entrenemos a sus técnicos locales para que ellos puedan identificar las plantas, etcétera. Y en algunos casos hemos hecho como manuales, tomamos fotografías de todo y les entregamos una especie de guías que ellos pueden utilizar cuando van al monte, o a veces publican una cosa muy sencillita y imprimen una cosa sencillita y la venden a los turistas. Es decir, la interacción puede ser en muchas maneras dependiendo del interés de la comunidad, ¿no? Y nuestro papel, en mi caso al menos como académico de una institución pública de educación, pues es que en la medida de mis posibilidades, contribuye a estas demandas, ¿no? En el área de mi especialidad. Entonces, si hay una comunidad que está interesada, pues puede invitar o solicitar hacer talleres o visitas de reconocimiento, y nosotros lo que pedimos es que nos permitan tomar muestras de las que se requieren, hacer un ejemplar del herbario, tomar fotos, para que eso se vaya integrando al conocimiento de la flora nacional. El ejemplar se resguarda en el herbario nacional, se toma una foto digital que cualquiera puede ver, consultar, y se enriquece pues el acervo de esa colección, ¿no? Nada más me gustaría abundar un poquito respecto a esa pregunta que hacía Silvana sobre pláticas o la divulgación de esta información. En Sierra Norte, en el 2017, en la comunidad de Tanetse de Zaragoza, el doctor nos dio un taller de divulgación con esta información que presento aquí y una breve explicación de cultivo rústico. Hizo unos recorridos en algunos jardines de las casas, y bueno, también eso fue una invitación de las autoridades y él amablemente, bueno, entonces también hay
este tipo de invitaciones se pueden hacer, y bueno, el doctor seguramente con mucho gusto irá a ese lugar, ¿no? Claro, sí, y disculpa por no comentar precisamente esa experiencia, pues que fue tan agradable que ni siquiera la pienso así como algo técnico de trabajo. Ahí afortunadamente fue presencial, estuvimos un par de días en la comunidad, dimos algunas sesiones de clase en el salón, algunas personas prestaron plantas, ahí las destripamos, vimos los polinios, vimos el labelo, y después visitamos los patios de las personas que tienen orquídeas y fue pues una cosa ya de cháchara social muy agradable y ahora varios seguimos siendo amigos en Facebook y nos mandamos fotos o nos piden identificaciones. Y eso es también parte del asunto, ¿no? Es la socialización. Este conocimiento pues no solo es técnico y no solo sirve para un fin de a ver qué ganamos o qué salvamos, sino también nos permite integrarnos como sociedad, ¿no? Es bonito compartir un hobby con el cultivo de orquídeas. Sí, muchas gracias, Doc. Bueno, también comentar, bueno, ya lo he comentado muchas veces que este seminario, esa iniciativa de Buenishiza y del canal y todo esto, también tiene esa intención, ¿no? De difundir, de divulgar información que se ha generado a partir de nuestras comunidades, ya sea en cuestiones de recursos naturales, de historia, ¿no? Cuestiones antropológicas, lingüísticas, ¿no? Culturales, y bueno, esa es parte de lo que hacemos, y pues a eso responde esta actividad que estamos haciendo en este momento. Y bueno, quiero seguir retomando los comentarios que tenemos en YouTube. Por aquí nos comenta, bueno, Silvana dice muchas gracias por sus respuestas. Y bueno, también quiero saludar a Hermilo. Hermilo dice muchas gracias a los organizadores y al doctor Salazar por esta importante charla. Saludos. Y bueno, también saludar a Eulalia Vázquez. A Eulalia Vázquez, ella dice, buenas noches, muy interesante la plática. Solo a manera de comentario, sabemos que existen pocos estudios florísticos exclusivamente de la familia Orchidaceae que se han realizado en la Sierra Norte. Y también Eulalia dice, uno de ellos quisiera resaltar, es el trabajo de tesis realizado por el biólogo Leopoldo Ramón Santiago Pérez. Y bueno, eso es lo que comenta Eulalia. Y también hay comentarios de Arturo Félix, que es el que estaba comentando de la reproducción in vitro. Uh-huh. Y, bueno, acaba de terminar su comentario Eulalia. Eulalia Vázquez dice, la tesis se llama Contribución al conocimiento de la familia Orchidaceae de los bosques templados de Ixtlán de Juárez. Y bueno, retomando el comentario de Arturo Félix, él dice, habría que tomar en cuenta que no son plantas que florecen todo el año y mucha gente por eso prefiere bueno, yo no sé leer muy bien los nombres técnicos, pero aquí dice las phalaenopsis. Phalaenopsis, Claro. ajá. Uh-huh. Y bueno, respecto a la pregunta de dónde extrajo las plantas, él dice que las plantas son de la cápsula de plantas que tenemos en el orquideario de la UNCIG. La UNCIG es la Universidad de la Sierra Juárez. Y las plantas son de Ixtlán de Juárez. Pues magnífico, qué bueno que están propagando plantas nativas de su región. Ojalá que, aquí si me permiten hacer un comentario adicional a este respecto. Miren, la propagación es muy importante, es una contribución fundamental a la conservación. Si una persona ve una orquídea y le gusta mucho y la quiere conseguir, ¿dónde la busca? Actualmente no hay una oferta consistente de especies nativas. Entonces, si se la encuentra vendida en la calle, pues es la única manera de tenerla, ¿no? Entonces, la propagación hace un papel muy importante, pero siento que en este país nos ha faltado algo. Yo he conocido muchos proyectos muy ambiciosos y muy bien intencionados, inclusive en mi universidad, donde se hacen inversiones y se propagan gran cantidad de plantitas, ¿no? Pero nunca llegan al mercado. Cuando uno menciona la palabra, oye, ¿y cuándo las vas a vender? No, ¿cómo? Esto es para conservación. Espérame, ¿conservación es tener 10,000 frascos encerrados en una bodega mientras la gente sigue comprando orquídeas en la calle?
Entonces, yo creo que un componente muy importante que nos ha faltado en los programas de micropropagación, de propagación masiva con fines de conservación, es ver que hasta que nosotros podamos meter plantas de origen legal propagadas artificialmente al comercio, vamos realmente a quitar la presión sobre las poblaciones naturales. Yo publiqué hace poquito en Facebook, o he estado publicando una serie de posts de especies, de híbridos de plantas exóticas de Asia y de India y de no sé qué, que puedo comprar en el súper, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿por qué no puedo comprar Prostechia vitellina en el súper o Lelia furfuracea en el súper, ¿no? Entonces, siento que a los esfuerzos de propagación, de viveros, etcétera, ha faltado un poquito de visión en dos sentidos. Uno, la visión comercial, eso tiene que ser autogenerable, automantenible. Y dos, que mientras las plantas, o al menos una parte de las plantas propagadas, no entra al mercado, la contribución es muy limitada porque la gente sigue comprando plantas en la calle. Entonces me da mucho gusto que estén propagando sus prostequias y ojalá que en algún momento ya pueden estar disponibles a las asociaciones, a los cultivadores, a las abuelitas que quieran poner uno en su árbol, ¿no? Gracias. Gracias, Doc, por ese comentario. Y igual, pues para ir cerrando, voy a retomar algunos comentarios que tenemos en YouTube. Y bueno, retomando a Eulalia Vázquez, Eulalia dice muy interesante respecto a la tesis que mencionaba anteriormente. Ella dice muy interesante, ya que no solo contiene un listado de especies de orquídeas, sino también descripciones de cada una de las especies. Y también Juvenal Aragón comenta, él dice saludos a los organizadores y al doctor Salazar. Un saludo afectuoso desde Qué Guadalajara. gusto. Mucho Siempre un gusto. gusto escucharlo. Gracias, Juvenal. Un excelente joven botánico que conocí como estudiante y me tocó identificarle un buen número de orquídeas en sus excursiones a ese cerro enorme. Muchas gracias, Juvenal. Saludos a ti también desde Oaxaca. Y bueno, nosotros, de parte nuestra, ¿no? Como Buenishiza, de saludos desde Oaxaca. Y bueno, son todos los comentarios que tenemos en YouTube en este momento. Quiero darle la palabra a Kenia para que, si tiene más preguntas para seguir conversando o, bueno, adelante, Kenia. Bueno, nada más, si usted sabe sobre algún estudio que se haya hecho de usos de orquídeas en Oaxaca o bueno, en la Sierra Norte no creo, pero no sé, en Oaxaca, algún estudio que hayan hecho de usos y, sí, principalmente usos tradicionales. Sí, particularmente los estudios, y ya al menos uno o dos publicados del doctor Rodolfo Solano, del CIDIR de Oaxaca. Estoy seguro que ya hay unos publicados sobre estos usos de la Prostechia carvinsky, la amarilla que huele a limón, y del Artorima erubescens, la que bajan para los nacimientos, etcétera. Entonces, yo sugeriría buscarlos. Bueno, no sé quién sea el primer autor, pero buscando al doctor Rodolfo Solano Gómez del CIDIR, seguramente los pueden ubicar y son trabajos excelentes que además de la información biológica, pues son culturalmente muy interesantes. Ok. Bueno, pues creo que eso sería de mi parte. Pues le agradezco mucho, doctor, su tiempo y su esmero en esta plática. Sabemos que pues con todo esto se acumulan las actividades en línea y a veces también ya, a lo mejor en fin de semana quisieran ustedes descansar un poco, pero le agradecemos mucho su presencia y pues toda esta información vertida, ¿no? De mi parte, pues muchas gracias. Sí, pues yo les reitero mi agradecimiento por la invitación. Siempre es un placer. Bueno, te conozco hace muchos años, compartir, platicar contigo, con todos ustedes y también tener la oportunidad pues, de que nos escuchen otras personas que pueden interesarse por esos temas y es una gran satisfacción haber podido participar. Muchas gracias por invitarme.